Y como es una tradición en N+ Puebla, le presentamos el anuario 2022. Hoy corresponde al mes de enero. El inicio del 2022 implicó un complicado reto para la economía de los poblanos, que vieron cómo productos y servicios aumentaban sus precios tras casi 2 años de pandemia. El primer golpe al bolsillo de los ciudadanos fue el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles, mejor conocido como IEPS. Con ello se concretó un nuevo gasolinazo desde el primer minuto del año. La gasolina magna se cotizó entre los 19 y 20 pesos, la gasolina premium entre los 21 y 22 pesos y el diésel entre los 21.76 y 21.89 pesos. Fue niño y se llamaría Abraham, el primer bebé poblano del 2022 que nació en el Hospital General de la Zona 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como La Margarita. A las 0 horas del 1 de enero, su madre, Ariadna, de 25 años, dio a luz a un varón de 38 semanas de gestación. Difícil, no pensé que fueran a nacer hoy, porque pues solo venía a consulta y ya me quedé. Se va a llamar Abraham y pues lo decidimos así su papá y yo porque nos gustó mucho. No, de hecho lo pensaba para la próxima semana, pero pues ya está aquí ahora. Tras 5 años de funcionamiento, el tren turístico de Puebla-Cholula dejó de operar desde el 1 de enero del 2022. Los vagones permanecieron en los andenes y custodiados por guardias de seguridad. Este medio de transporte le costaba al gobierno del estado 1,500 pesos por persona, ocasionando que su vigencia fuera inviable para las finanzas estatales, por lo que tuvo que dejar de prestar el servicio. El tren turístico se convirtió así en una herencia dolosa del morenovallismo para Puebla. Miren, ellos son los que nos vamos a trasladar, somos el equipo de Chuma y se va a ir. Sale ella la mamá. Así fue como personal médico alistaba a una recién nacida para ser trasladada de emergencia a Puebla tras sufrir quemaduras graves en el Hospital General de Izúcar de Matamoros. La bebé sufrió las lesiones de 2º y 3er grado, producto de un cortocircuito en una lámpara en el área de pediatría del nosocomio. Por lo anterior fue necesario que una ambulancia aérea llegara al sitio para trasladarla a Puebla y fuera atendida en el Hospital del Niño Poblano en el área especializada. Internaron hoy, dicen, al parecer que fue esto. No sé la verdad nada. ¿Cuánto tiempo tiene de nacida? Hoy nació. Hoy nació. Sí, la verdad es... Como familiar, ¿cómo se siente? Es molesto, que es como me siente potente. Pero la bebé, ahora sí que la bebé está en peligro. Es mi sobrina. ¿De dónde son originarias? Son de Xochiltepec. Xochiltepec. Sí, lo único que importa es que esté bien la niña. La variante Omicron del COVID-19 llegó a Puebla. La Secretaría de Salud confirmó los primeros 3 casos. Sin embargo, descartaron que los hospitales se pudieran saturar por enfermos de esta nueva cepa. Afortunadamente fueron prácticamente asintomáticos. Se hizo todo el cerco epidemiológico, se vieron contactos, también les hicimos pruebas y hasta el momento, solo 3 casos confirmados con esta variante. En cuestión de minutos, un sujeto que vendía gelatinas en la zona de Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla, intentó sustraer a una menor de edad. Su madre se percató al ya no encontrar a la pequeña de tan solo 4 años de edad, por lo que de inmediato comenzó a buscarla. Los primeros minutos fueron esenciales para su localización y gracias a que la menor de edad comenzó a llorar, su secuestrador desistió del ilícito. Así terminó la primera quincena de enero del 2022. Ahí lo sentó en un jardincito, hay una banqueta, ya lo sentó. La niña lloraba y después se aburrió, se fue y después el señor también por ahí estaba y ya le dijo a la señora, pasa algo, dice, y el señor se puso nervioso, dice, te lo encargo. Y después le dijo la niña, ¿es tu papá? Dice, no es mi papá. Cristóbal Lobato, N+. Gracias por... Y como parte del anuario 2022, le presento los hechos más importantes del mes de febrero. Corría el segundo mes del año y los conflictos por la disputa de la UDLAP incrementaban. La inseguridad no cedía en la zona norte de la entidad y en el Triángulo Rojo se cometía otro feminicidio. Pero también hubo buenas noticias. Las peregrinaciones de poblanos regresaron a la Basílica de Guadalupe. No cedía en la zona norte de la entidad y en el Triángulo Rojo se cometía otro feminicidio.
Pero también hubo buenas noticias. Las peregrinaciones de poblanos regresaron a la Basílica de Guadalupe, se avanzaba con la demolición del Hospital de San Alejandro y se reconocía a los mejores policías. Durante la primera semana de febrero, el Poder Judicial del Estado resolvió retomar las actividades presenciales en la Universidad de las Américas Puebla tras una pelea que se libraba en los tribunales. Determinó que debían generarse las condiciones necesarias para reanudar las actividades educativas y académicas presenciales en la institución, sin ningún tipo de empleo de la fuerza pública y con el apoyo de la SEP. La inseguridad no paraba en la zona del llamado Triángulo Rojo. A través de una cámara de videovigilancia se captó el momento en el que un comerciante fue secuestrado por 3 sujetos en el municipio de Acatzingo. El dueño de una tortillería originario de Actipan, Tepeaca, conducía una camioneta color azul. Tras estacionarse, descendió e intentó cruzar la calle. En ese momento, una camioneta de batea se emparejó y de ella bajaron 3 sujetos quienes lo interceptaron y lo metieron contra su voluntad a la unidad para posteriormente darse a la fuga. Vecinos reportaron el plagio, por lo que se montó un fuerte dispositivo por parte de la Policía Estatal, Policía Municipal y Guardia Nacional. El comerciante fue rescatado ileso y la unidad utilizada para cometer el plagio fue asegurada. Mientras tanto, los trabajos para la demolición del edificio que albergaba el Hospital de San Alejandro del IMSS comenzaron a avanzar de manera acelerada después que el director del Seguro Social, Zoe Robledo, puso como fecha límite el mes de mayo. En una visita que realizó al sitio, se dijo que la edificación del nuevo espacio tendría más de 200 camas. No obstante, terminó 2022 sin que las obras iniciaran. Luego de que la Fiscalía General del Estado esclareciera el caso del bebé Tadeo, cuyo cadáver fue ingresado al penal de San Miguel y por lo que 5 personas ya estaban detenidas, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que no fue para ingresar drogas ni para rituales esotéricos, fue por la disputa del control del reclusorio y para la desestabilización del mismo. A partir de ese día, comenzaría un cambio radical dentro del Cerezo y la seguridad en Puebla. ¿Cuáles fueron las motivaciones de estos delincuentes, presuntos delincuentes, para haber introducido el cadáver del niño Tadeo? Y no hay otra más que esta disputa por el control del reclusorio y la desestabilización del mismo. Una terrible noticia conmocionó a la Sierra Norte de Puebla. María Engracia Jiménez de la Cruz, quien estaba reportada como desaparecida en Auzontla, fue encontrada sin vida en un terreno baldío en Soquiapan. La mujer de 28 años de edad había dicho a sus hijos que iba a la tienda, pero nunca regresó. De acuerdo con versiones ministeriales, el cuerpo estaba mutilado y semicalcinado. Familiares identificaron un pie y la ropa de la víctima. Por primera vez, empresarios poblanos se sumaron para incentivar la labor policial al ofrecer servicios gratuitos como uso de sanitarios, café, jugo y agua sin costo, además del uso de internet y descuentos en 120 establecimientos afiliados a la Canacintra. En el centro histórico de Puebla, la calle de los Dulces seguía siendo intervenida con el firme propósito de volver la calle peatonal. La determinación estaba orientada a mantener el reordenamiento integral del centro, y aunque muchos comerciantes no lo vieron con buenos ojos, días después, la peatonización sería toda una realidad. Acordamos de la mano con los comerciantes llevar a cabo este ejercicio del 1 de febrero al 28 de febrero. Como todo ejercicio, los ejercicios van evolucionando y es lo que ahorita estamos actualmente probando. Y después de haber sido suspendida por 2 años tras la pandemia del COVID-19, el 12 de febrero llegó a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México la tradicional peregrinación que la Arquidiócesis de Puebla organiza año con año. Durante la homilía, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa pidió a la Virgen de Guadalupe terminar con la pandemia que había cobrado la vida de varios sacerdotes y miles de personas. Porque nuestras familias han sufrido mucho con la enfermedad y la muerte de 1, 2, 3 seres queridos en nuestras familias. Porque nuestra arquidiócesis también ha sufrido mucho con 56 sacerdotes que han muerto de nuestra arquidiócesis y muchos enfermado también. En segundo lugar, suplicar a nuestro buen Dios por el fin de la pandemia, por la salud de los enfermos. Cristóbal Lobato, N+. Seguimos. Y como parte del anuario 2022 de N+ Puebla, ahora le presento los hechos más relevantes del mes de marzo. Marzo de 2022 fue un mes que se caracterizó por desapariciones, aprehensiones de funcionarios, la muerte de diputados federales y la invasión rusa a Ucrania
que tuvo repercusiones en todo el mundo. Después de 6 meses de reportarse como desaparecida en Tehuacán, Puebla, fue ubicada la menor de 13 años de edad, Yasuni Hernández, quien había sido vista por última vez en una terminal de autobuses en ese municipio. El 1 de marzo fue localizada sana y salva y se reencontró con sus familiares. Este mismo día fue detenido el extitular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo N., tras una denuncia que interpuso el gobierno del estado de Puebla por diversas irregularidades, entre las que destaca la presunta venta de concesiones del transporte público. La detención ocurrió en Atlisco. El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que se aplicará la ley contra todo aquel funcionario o exfuncionario que cometa algún delito. En medio de la invasión rusa a Ucrania, los hermanos Marcelo y Xochitl Sandoval Olmos, originarios del municipio de Huejotzingo, Puebla, lograron salir de la zona tras 5 días de conflicto. Con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los poblanos, junto con otros mexicanos, abandonaron la capital de Kiev, donde radicaban desde hace algunos años. No habían solicitado el apoyo a protección consular de Relaciones Exteriores y estamos con comunicación permanente con ellos para que cuando así suceda se les ofrezca lo necesario para salir del país. Las alarmas sísmicas se activaron nuevamente en Puebla después de un movimiento telúrico con magnitud 5.2 localizado a 26 kilómetros al noreste de San Pedro Pochutla, Oaxaca. En la ciudad de Puebla fueron activados los protocolos correspondientes. Afortunadamente, no se reportaron daños. Y empezó la limpia en las cárceles del estado. Durante un operativo al interior del Cerezo de Puebla, se decomisaron 1,050 teléfonos celulares activos, los cuales se rentaban a los reos para comunicarse al interior y exterior del reclusorio. Y los celulares los rentaban adentro. Y todos los días entregaban un celular y en la tarde lo recogían. A gritos, con banderas y pancartas en mano, casi un centenar de ucranianos que residen en Puebla exigieron paz. Los miembros de la comunidad ucraniana en Puebla se reunieron en el Parque Lineal para realizar una manifestación pacífica que partió de la Estrella de Puebla y recorrió el puente elevado de la vía. Los ucranianos exigieron el fin de la invasión y también pidieron asilo para sus familiares, ya que las tropas rusas estaban matando niños y gente inocente. El 3 de marzo por la mañana, nuevamente un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en Veracruz sorprendió a los poblanos de al menos 45 municipios donde fue perceptible este temblor. Tampoco hubo afectaciones, según reportaron las autoridades. La violencia se desató en Ciudad Cerdán, Puebla. 5 personas fueron ejecutadas en 2 hechos distintos, causando temor entre la población. Familiares y amigos despidieron al exdiputado y activista Pedro César Carrizales, el Mijis, quien murió tras un accidente automovilístico. De acuerdo con diversos medios, los restos del ex legislador potosino arribaron a la funeraria Memorial del Recuerdo en la colonia Dalias. Por otra parte, el exauditor de Puebla, Francisco José N., fue suspendido de sus funciones y posteriormente detenido y encarcelado en el penal de San Miguel. También fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En tanto, el exsecretario de Movilidad y Transporte del gobierno de Puebla, Guillermo N., fue vinculado a proceso. A través de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, se acreditó la presunta comisión del delito de ejercicio indebido de funciones al suscribir un convenio sin previo acuerdo. Víctimas de evidente maltrato animal fueron rescatados por la Asociación Mestizos Sin Fronteras, 60 perros y gatos que vivían en condiciones deplorables e insalubres. Los hechos se presentaron en San Francisco Acatepec y Santa María Tonancintla, en Cholula. El 8 de marzo, integrantes de al menos 5 colectivos conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con marchas y manifestaciones. Ante la Fiscalía General del Estado exigieron seguridad, mejores condiciones de vida, la erradicación de la impunidad y justicia a las víctimas de feminicidio. El colectivo Voz de los Desaparecidos se sumó a la marcha y señaló que en los últimos 4 años en Puebla se registraron 6,876 personas desaparecidas, de las cuales 867 están como no localizadas. Una de ellas es el hijo de Maura Capilla Romero, quien busca a Iván Amaro Capilla. En un hecho sin precedentes registrado en la cabecera del pueblo mágico de Atlisco, 9 personas fueron acribilladas a balazos y una más se reportaba grave luego de una aparente ejecución directa al interior de un domicilio ubicado en la colonia Francisco y Madero. El 10 de marzo se conmemoraron 2 años del primer caso de coronavirus en Puebla. Hasta entonces se habían acumulado
156.214 casos positivos, así como 17.022 defunciones. El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguraba que la entidad fue capaz de enfrentar esta pandemia con claridad y definición, evitando así una crisis de salud. En el municipio de Acajete, agentes federales de migración de la Secretaría de Gobernación rescataron a 102 migrantes de nacionalidad cubana, nicaragüense, salvadoreña, hondureña y guatemalteca. En total desafío a la naturaleza, una persona escaló el Popocatépetl y no solo eso, se atrevió a entrar al cráter a pesar de que se trata de un volcán activo y se encuentra en semáforo de riesgo amarillo. El cráter del Popocatépetl se logró. La primera mitad de marzo cerraba con balaceras en horas de madrugada en diferentes puntos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. También hubo bloqueos con vehículos pesados que después fueron incendiados. Presuntamente estos hechos estuvieron relacionados con la detención de un líder de la organización delictiva que opera en esa ciudad. Así se escucharon las balaceras. Y finalmente, después de meses de espera, en Puebla Capital comenzó la jornada de vacunación anti-COVID para los jóvenes de 18 años y más, lo cual daba alegría y confianza a los padres de familia que por muchos meses tuvieron que esperar a que sus hijos fueran tomados en cuenta por el gobierno federal. Maribel Espinosa, N+. Gracias y muy buenas tardes. Sin duda es la magia en manos de artesanos poblanos. Ahora le presento los hechos más destacados del cuarto mes de este año, abril. Abril de 2022 se caracterizó por hechos relacionados con la inseguridad y la protección civil, como alarmantes fugas de gas y el esclarecimiento del doble homicidio ocurrido en San Baltasar, Campeche, entre otros acontecimientos relevantes. Después del homicidio de Alan, de 29 años, y su sobrina Camila, alcalde, de 21 años, el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, condenó el hecho y se comprometió junto con la Fiscalía General del Estado a esclarecer este crimen que, como otros, dijo, no deben ser normalizados por la sociedad. Pronto vamos a encontrar a los culpables de este hecho horrible. Pronto. Ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo de Puebla, rindió protesta como encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado, Rubén de la Fuente Vélez, quien asumía el cargo a partir del 1 de abril y hasta que el Congreso nombrara al nuevo titular del organismo. Tras el sepelio del tío y la sobrina ocurrido en San Baltasar, Campeche, fue hallado el auto que fue sustraído esa noche. El vehículo con placas TZS 463A fue localizado a la altura de la 6 Sur y Periférico Ecológico. El robo de gas en Puebla no acababa. El 4 de abril, bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado controlaron una fuga en la calle 6 Oriente de la Junta Auxiliar de la Libertad. Un fuerte olor despertó a los vecinos de la zona. Al salir de sus casas se dieron cuenta que de un medidor salía el gas con fuerza. Hubo gran alarma y movilización de los cuerpos de socorro. Bastaron 5 días para que el responsable de privar de la vida a un fotógrafo y a su sobrina, de 29 y 21 años de edad, fuera capturado por las autoridades. Se trata de Adrián Alejandro N., familiar de las víctimas, quien perpetró este doble homicidio que conmocionó a los poblanos. La violencia se desató en el municipio de Zacatlán la noche del 5 de abril. Sujetos a bordo de una motocicleta ejecutaron a un joven identificado como Oscar Giovanni. Además, durante la agresión, una bala perdida alcanzó a una niña que resultó lesionada. Un grupo de pobladores de la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango, en Atlisco, lincharon a un hombre de 20 años de edad originario de Honduras y dejaron malherido a su acompañante de 38 años. Esto al sorprenderlos robando aguacates. Así fue como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron a la unidad habitacional Rivera Anaya, en la capital, tras el reporte de que un hombre había roto una ventana e intentaba saltar de un segundo piso del edificio 130. De cara a la recuperación económica del país, desde Puebla, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló con empresarios poblanos sobre los lazos que México estrechaba con India para la producción de vacunas y que México no se viera sorprendido por emergencias sanitarias como la originada por el COVID-19. Con esta sangre fría, fue como 2 sujetos dispararon a pasajeros de la Ruta 21 en Cononango
tras su frustración de no poder cumplir su objetivo. Macabro hallazgo en un contenedor de basura. Trabajadoras de limpia, cuando realizaban su jornada en el Parque de las Ninfas, encontraron bolsas con restos humanos. Al observar el torso de una persona, las naranjitas inmediatamente reportaron al 911, pero al llegar al jardín ubicado en la 25 y 23 Poniente, los agentes de la Policía Municipal recorrieron la zona con binomios caninos y en la búsqueda detectaron otra bolsa con lo que serían unos brazos. El domingo 10 de abril fue histórico para la democracia de México. Se llevó a cabo la primera consulta de revocación de mandato del presidente de la República. Al término del cómputo de casillas, el Instituto Nacional Electoral en Puebla contabilizó un total de 925,684 participantes. Durante sesión extraordinaria permanente, el consejero presidente Marcos Rodríguez informó que el 19.68% del total del padrón inscrito en el estado acudió a las 2,941 casillas instaladas. Nuevamente, los restos de una persona dentro de una bolsa negra fueron encontrados en Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles. De la unidad que venía circulando se impactó. Algunas sirven de basurero. Con mayores incidentes viales en la capital poblana. Las noticias con Mariloli Pellón y Gilberto Brenes. Decide informado. Nos vemos y escuchamos de lunes a viernes, 5:40 de la mañana. Por el Canal 4, Televisa Puebla. Gracias por